Muchas bendiciones, amados hermanos. Estamos en la clase de Hermenéutica 2. Soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio, agradeciendo así la oportunidad que Dios nos da de poder compartir una vez más estos temas que son de suma importancia para nuestro ministerio. Hermenéutica 2. El tema que corresponde ahora lo hemos titulado El método de la observación. ¿En qué consiste este método? Consiste en observar todo lo que surge alrededor de una historia bíblica o de un pensamiento bíblico que se esté desarrollando, de un tema que se está desarrollando en la exposición de un tema X que el predicador esté dando a conocer. El método de la observación es comparado como cuando un detective va a una escena de un crimen y comienza a observar todos los detalles que están en la escena del crimen. Pues nosotros no es que vamos a estar en una escena del crimen, sino observando la palabra de Dios en un párrafo bíblico donde se esté desarrollando algún tema específico o se esté hablando de alguna situación que se está dando en una congregación y el escritor está hablando acerca de esto, o probablemente sea la observación de un evento, de un problema, de una circunstancia que esté sucediendo en una congregación y el escritor está tratando acerca de ese tema, o probablemente sea una de las historias que Jesús está contando, narrando, etcétera. Por lo tanto, necesitamos tener en cuenta estas preguntas a la hora de hacer la observación de un tema determinado o de un párrafo o de una historia bíblica. Tenemos que hacernos estas preguntas y contestarlas de acuerdo al ambiente, a las circunstancias que está sucediendo en el momento del cual nosotros estamos estudiando de la escena bíblica. Recuerde que nuestras observaciones están en consideración o en el contexto de lo que se habla, en el tiempo que se habla, a las personas que se habla, qué es lo que se les dice, etcétera. Veamos, ¿cuáles son las preguntas que vamos a estar observando y haciéndole al texto? La primera es, ¿qué? La segunda, ¿quién? La tercera, ¿a quién o a quiénes? La cuarta, ¿cómo? La quinta, ¿dónde? La sexta, ¿cuándo? ¿Por qué? La séptima y la octava, ¿para qué? Estas son las preguntas que cualquier detective en una escena del crimen hace para entender y sacar una hipótesis cómo sucedió aquel delito o aquel accidente, cómo ocurrió. Pues nosotros vamos a estar haciendo estas preguntas para entender el contenido de aquel párrafo bíblico, de aquella narración que estamos estudiando en la palabra de Dios. Cuando hacemos la pregunta, el qué, nos referimos en que queremos conocer el contenido de lo que se dice. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando? Eso es lo que procuramos entender. Cuando hacemos la pregunta ¿quién?, queremos conocer quién dice, quién es el que está hablando. Cuando hacemos la pregunta ¿a quién?, necesitamos entender o conocer a quién se está diciendo lo que se dice. Cuando hacemos la pregunta ¿cómo?, queremos conocer de qué forma se está diciendo lo que se dice. Cuando hacemos la pregunta ¿dónde?, nos referimos en que tenemos que conocer en qué lugar se está diciendo
lo que se está hablando? ¿En qué lugar? Cuando hacemos la pregunta ¿cuándo? Es conocer la época o el momento en el que se está diciendo lo que se dice. Y cuando hacemos la pregunta ¿por qué? Queremos conocer la causa por la que se está diciendo tal situación, tal pensamiento, tales palabras. Y cuando hacemos la pregunta ¿para qué? Queremos conocer el resultado que se espera tras lo que se ha dicho, tras lo que se ha planteado. Así que estas son las 8 preguntas que nosotros debemos realizar a una cita bíblica o a un párrafo bíblico o a un capítulo entero o incluso también a un libro, a una carta. Estas preguntas nos ayudarán a entender el contenido de aquel texto que vamos a estar desarrollando. Veamos entonces el primer ejemplo. El primer ejemplo lo he basado en Mateo 13, verso 51. Leamos la cita bíblica. Mateo 13, verso 51, una cita bíblica en la que vamos a estar haciendo el análisis aplicando estas preguntas. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. En esta cita bíblica vamos a aplicar estas 8 preguntas. Número 1, ¿qué se está diciendo? Recuerde que aquí necesitamos entender el contenido de ese texto. Para ello, necesitamos conocer ¿qué se está diciendo? Dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que Jesús había estado enseñándoles a ellos? Bueno, para ello necesitamos ir al contexto inmediato para entender en qué contexto y qué es lo que Jesús está tratando con ellos. Si nos vamos al versículo 36, que es el contexto inmediato, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Bueno, Jesús les habló de las parábolas. En el verso 36, Jesús está explicando a sus discípulos acerca de el significado de las parábolas. ¿Qué se está diciendo? Ahí tenemos nosotros en el primer cuadro, Jesús les habló del significado de las parábolas. ¿Cómo llegamos a conocer eso? Bueno, porque en el versículo 36 nosotros identificamos que ahí está hablando Jesús a sus discípulos y les está hablando acerca del significado de las parábolas. Así que veamos en la siguiente pregunta que hacemos. ¿Quién está diciendo? El verso 51 es claro en esa respuesta y dice, Jesús les dijo. Allí no hay donde perderse. El texto identifica quién es el que está diciendo lo que dice. ¿A quién se lo está diciendo? Bueno, si usted observa, dice el verso 51, Jesús les dijo, ¿a quién se los dijo? Dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos, ¿quiénes son ellos? Para conocer a quiénes se está refiriendo, usted tiene que leer los versículos anteriores. Y en este caso, en el versículo 36, nos identifica a quién se está dirigiendo Jesús. Dice el verso 36, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos. ¿A quién se está Jesús dirigiendo? A sus discípulos. ¿Dónde encontré esa respuesta? En el verso 36.
usted debe de leer los versículos anteriores del versículo en estudio para identificar quiénes son los receptores de esas palabras. Ahora, ¿cómo? Esta pregunta tiene que ver en que, de qué forma se está diciendo. Volviendo al verso 51, dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cómo? ¿De qué forma Jesús está expresando a ello? Allí inferimos, de acuerdo a la pregunta, cómo se realiza, deducido que Jesús, cómo expresa esas palabras, con amabilidad, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta, número 5, ¿dónde? Conocer en qué lugar se está diciendo esto. Para conocer esto, usted regresará al versículo 36 y ahí nos da la respuesta. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. ¿Dónde Jesús está enseñando esto? En la casa. Mateo 13:36. Allí está el espacio geográfico, el lugar donde Jesús está respondiendo la pregunta de los discípulos. Entonces, allí tenemos la respuesta de la pregunta ¿dónde? Ahora veamos el cuándo. Una vez más, vamos al verso 36. El cuándo. Recuerde que el cuándo es conocer la época o el momento en el que se está diciendo. Dice el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. ¿Cuándo es que Jesús dice esto a sus discípulos? Lo que encontramos en el verso 51. ¿Cuándo? Después de haber despedido la multitud. Es decir, ya no está junto a la multitud, ahora está en la casa y está con sus discípulos después de haber despedido a la multitud. Ese es el cuándo. Jesús ahora refiere sus palabras no a todo el pueblo, sino específicamente a sus discípulos después de haber despedido a la multitud. Eso es el cuándo, la época, el momento, en qué momento Jesús se dirige a ellos, cuando están solos, solo con sus discípulos. Veamos entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice, lo que está diciendo a sus discípulos? Bueno, porque veamos el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué Jesús está dando estas palabras en el verso 51? Porque los discípulos tenían dudas, querían conocer, querían entender. ¿Por qué Jesús les dice esto? ¿Habéis entendido todas estas cosas? ¿Por qué Jesús les había explicado a ellos? Porque ellos tenían dudas acerca de las parábolas y le preguntaron a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dice lo que dice? Bueno, porque sus apóstoles o sus discípulos le preguntaron, tenían dudas, tenían cuestionamientos, y entonces Jesús da las respuestas. Ahora, ¿para qué? El para qué Jesús dice todo esto. Recuerde que la pregunta, el para qué, nos referimos a conocer el resultado que se espera tras lo dicho. ¿Qué espera Jesús al enseñar el significado de las parábolas y dársela a sus discípulos? El significado, la explicación. Bueno, Jesús espera que ellos entendiesen el significado de las parábolas y por ende confiaran más aún en sus promesas y enseñanzas. Esto es un ejemplo basado en una narración bíblica. Solo lo hemos hecho en un versículo, pero este versículo está conectado con un hilo de pensamiento de los versículos anteriores o pueden ser versículos posteriores, cualquier de ese contexto
inmediato, ¿verdad? Veamos entonces otro ejemplo. Acá usted tiene estos cuadros aún vacíos porque usted puede hacer otras preguntas al versículo. Veamos otro ejemplo. Ahora este ejemplo va a estar basado en una carta, siempre aplicando estas 8 preguntas. Este ejemplo va a estar basado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Y lo leeremos. 2:1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En ese versículo aplicaremos las 8 preguntas estudiadas y con sus respuestas. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué dice? Recuerde que esa pregunta tiene que ver con el contenido. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo? Bueno, ese versículo está diciendo que Pablo anunció el testimonio de Dios no con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso es lo que está diciendo el versículo. ¿Quién está diciendo eso? Bueno, en el capítulo 1, versículo 1, lo dice Pablo, porque Pablo es el que va a escribir a la iglesia en Corinto. Ahora bien, ¿a quién se está refiriendo Pablo? El versículo 2 dice, así que hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos que están en la comunidad de Corinto. Allí lo encontramos en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo se lo dice? Recuerde que eso es referido a conocer de qué forma se está diciendo lo que se dice. Bueno, yo infiero que es con seguridad, con una actitud de seguridad y autoridad, de acuerdo a las palabras que allí están. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Allí hay autoridad. ¿Cómo se lo dice? Con autoridad, con seguridad, con determinación. ¿Dónde? ¿Dónde? Recuerde que eso es conocer en qué lugar se está diciendo. ¿Dónde se lo dice? En la congregación, porque dice, cuando fui a vosotros, ¿verdad? Cuando fui a vosotros. Entonces, Pablo está refiriéndose a ese momento en el cual él fue a visitar a los hermanos. Dice la pregunta número 6. ¿Cuándo se los dice? Esta pregunta tiene que ver con conocer la época o momento en el que se está diciendo. ¿Cuándo Pablo les visitó? Aproximadamente allá por el año 50 después de Cristo. ¿Cómo consigo esa fecha? Bueno, hago una investigación en qué fecha Pablo visitó la iglesia en Corinto. Y entonces, ¿cuándo Pablo se los dijo? Cuando él fue y les visitó, les dijo esas palabras, ¿verdad? Al final de su segundo viaje. Ahora bien, la otra pregunta que hacemos es, ¿por qué Pablo les dijo lo que les dijo? ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo al capítulo 1, versículo 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Por qué se los dijo? Porque los hermanos en Corinto habían puesto su mirada en el hombre. De acuerdo a lo que dice todo el capítulo 1, había una razón por la cual Pablo dice lo que dice en el capítulo 2, versículo 1, porque la iglesia, los hermanos estaban dividiéndose porque su mirada estaba puesta en los hombres. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. Entonces, por eso Pablo les dice lo que les dice en el capítulo 2, versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué Pablo les dijo eso? Porque los hermanos estaban poniendo su mirada
en otros hombres y no en Cristo, en las capacidades y habilidades de otros hombres. Ahora, ¿para qué Pablo les dice esto? ¿Para qué? El resultado, ¿qué esperaba Pablo al decirles esto? Que ellos no pusieran su mirada en el hombre, sino en Jesucristo. Así es como hemos hecho estos dos ejemplos de el método de la observación. Su tarea consistirá, hermana Doralicia estará realizando su trabajo con estas 8 preguntas en Lucas capítulo 16 versículo 14 y hermano Saúl estará realizando este trabajo en Juan capítulo 8 versículo 39. Muchas bendiciones, la paz de Cristo nos guíe.